aspectos de sentido de lo que dicen, o supuesto del sujeto fundante anterior y exterior al discurso. Segundo, el supuesto ligado al anterior de que el lenguaje es transparente y no mediado y se relaciona entonces sin ninguna complicación con los referentes sociales, culturales e intelectuales que nombra, o supuesto de la no mediación del lenguaje y la referencia. Y finalmente el supuesto de que las descripciones que los conocimientos humanísticos han producido son en cierto sentido naturales, están dadas, están ahí en el mundo. Es decir, que no poseen una historia o relaciones genealógicas o relaciones de fuerza que las constituyen, o supuesto de la naturalidad de las descripciones. Lo que se hace para comenzar la lectura crítica es poner en cuestión estos tres supuestos. E insisto, no para darles fin, no para acabarlos, sino para pensar por qué han aparecido como necesarios al pensamiento en cuestión que se está cuestionando. Como es sin duda posible deducir de lo anterior, la crítica pone en cuestión los tres supuestos, no de una vez y para siempre. Entonces no bastará hacer la crítica, dejarla ya lista y seguir adelante, sino que por el contrario la fuerza de la crítica está en su carácter, si se quiere, particular, su relación estrecha con aquello que critica. Y aunque los tres supuestos tienen un carácter general, no necesario, pero sí general, habría que insistir que dependen absolutamente del objeto criticado. En este caso, ya que estamos hablando de la educación, ¿no?, o más bien de lo educativo, sería este el objeto que tiene que ser sometido a ciertas interrogantes. Este carácter no imposibilita que se puede y se debe ofrecer una suerte de forma general de la crítica, es decir, que su sistematicidad pueda generalizarse, y así la encontramos comportándose, como es el caso, de manera similar o común a varias operaciones críticas. Por ejemplo, encontramos esta puesta en cuestión de estos tres supuestos mediante la interrogación, el ejercicio de la sospecha, la epogé que ha sido practicada a lo largo de la historia del pensamiento filosófico, o el recurso a la figuralidad del lenguaje en el caso de la retórica, o a la propia condición retórica o retoricidad como fuerza de realización, es decir, fuerza performativa. Todos estos recursos a la crítica acompañan la puesta en cuestión de los tres supuestos anteriores. Estas acciones, habrá que decirlo, son siempre estratégicas. Esta idea de estrategia se refiere a esta relación tensional entre la posibilidad de generar a la crítica como una forma general y las condiciones contingentes, particulares, cuando esa crítica es utilizada. En esas tensiones lo que se generan son estrategias de interrogación, estrategias que generan epogé o estrategias que permiten la lectura retórica, interpretativa o hermenéutica. Aún más, el discurso arguye la crítica, no solo dice, sino que produce. No aquello que dice, sino las condiciones de su enunciación y de la aceptabilidad de esa enunciación en condiciones siempre particulares. Además de todo lo expuesto, la virtud de la crítica es que opera un proceso de dessubjetivación en el individuo, es decir, citando a Kant, un proceso en el cual los individuos aprenden a pensar por sí mismos, como está señalado justamente en este texto que yo citaba de Kant, que es la Ilustración. Y el individuo procede a partir de este pensar por uno mismo, lejos de ser un observador distante, como aquel científico del mito de la objetividad que nos cuentan a todos nosotros en la escuela, sobre todo en la secundaria. El crítico se interroga también sobre las formas a través de las cuales ha sido conducido para pensar y para hablar de sí mismo, como lo hace, a interrogarse sobre cómo se ha implementado y cómo se han integrado a lo que él es decir, cómo, históricamente, se han ido constituyendo como una figura, la del sujeto. La dessubjetivación se produce entonces al historizar la constitución de los individuos
y en especial la de aquel que se interroga y pone en cuestión. En este contexto, historizar es hacer la historia del sujeto del discurso que se trate, contestando cuándo y cómo apareció ese tipo de sujeto fundante, de qué manera se tornó necesario o universal, olvidando su emergencia contingente, así como olvidando también los procedimientos a través de los cuales ese olvido tuvo lugar. Desubjetivar debe entenderse así en el sentido de una práctica y no de una proposición o juicio. Y sobre todo desubjetivar no es quedarse desubjetivado, sino sujetarse al proceso de la crítica, al proceso histórico de pregunta y de interrogación de la crítica, y en él adoptar, vamos a utilizar otra terminología, posiciones de sujeto diversas, de género, por ejemplo, posiciones éticas, posiciones donde uno ocupa el lugar de estudiante un día, de maestro, diversas como sujeto creador, como sujeto simplemente crítico, etc. Seguidamente esta cuestión surge el tema de la incondicionalidad de la crítica, que en este caso se refiere a que la operación crítica misma, sus procedimientos, sus categorías, conceptos y términos, son también sujetos de investigación y crítica, así como su puesta en escena en la universidad moderna. Esto es su carácter incondicional, o debería serlo. En este sentido, va la crítica, la cita derridiana siguiente, según la cual, cito, la universidad moderna debería ser sin condición. Entendamos por universidad moderna aquella cuyo modelo europeo, tras una rica y compleja historia medieval, se ha tornado predominante, es decir, clásico, desde hace 2 siglos en unos estados de tipo democrático. Dicha universidad exige y se le debería reconocer en principio, además de lo que se denomina la libertad académica, una libertad incondicional de cuestionamiento y de proposición, e incluso, más aún si cabe, el derecho de decir públicamente todo lo que exige en una investigación, un saber y un pensamiento de la verdad. Como verán aquí, el tema y el problema kantiano de qué es la ilustración está aquí presente. Decir públicamente todo lo que